Buenas noches, hermanos, familia, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de nuestro estudio de Romanos en vivo para todos ustedes desde Toluca Beach. Bueno, ¿qué les digo Toluca? Desde Calimaya, ¿verdad? Ayer no tuvimos nuestra reunión, les avisé si por ahí algunos andaban medio despistados buscando el estudio de Romanos. Pues no tuvimos ayer la transmisión, les avisé unas horas antes que pasaríamos nuestro estudio del día de ayer para el día de hoy, únicamente por esta semana. La próxima semana ya regresamos nuevamente a nuestro horario habitual de los miércoles a las 8 de la noche. Pero esta semana, pues bueno, ya no se hizo el miércoles, pero aquí estamos. Yo me voy a acercar en unos segunditos a la pantalla, ya saben, únicamente para desactivar la opción, ahí está, de que vea los comentarios, no de que no comenten, insisto siempre, sino de que yo durante la transmisión los esté viendo, ¿verdad? Pero como ya les he dicho y repito cada semana, al finalizar la transmisión, siempre por supuesto que leemos todos los comentarios. En fin, pues aquí estamos, mis hermanos, no crean que algunos seguramente estaban pensando, ¿verdad? El pastor no quiso transmitir porque perdió su América. Yo molestándolos la semana pasada diciendo que íbamos a cenar birria y resulta que los cabritos terminaron cenando pollo. En fin, así son las cosas, ¿verdad? Se ve que oraron por la pata izquierda de este cuate del Chicote que nos metió 3 chicotazos. Así que no queda más que decirle felicidades a los chivarmanos. Y ahora nada más de ardido, arriba el león, porque además es bíblico, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. En cambio, ¿qué dice la Biblia de las chivas? Nada, más que la relaciona con el macho cabrío. Así que mis hermanos, aún que ganaron, arrepiéntanse. Vamos a orar, son las 8 de la noche con 6 minutos. Creo que la imagen está un poquito medio torcida, no sé por qué, pero no hagan caso, pongan chueco su teléfono, lo que tengan que hacer, o si no, simplemente escuchen, porque lo importante pues es lo que nosotros recibimos, ¿verdad? De hecho, varias veces llegué a considerar, y alguna vez les comenté, que tenemos en la iglesia de Toluca o de Metepec un estudio de grabación donde podríamos, pues nosotros este estudio de cada miércoles transmitirlo, y yo atrás tengo ahí en el estudio hay una pantalla verde, de hecho es todo un cuarto verde, le llamamos el Green Room, y podemos poner un fondo virtual, podríamos hacer de cuenta que estamos transmitiendo desde el Estadio Azteca o cualquier otro lugar glorioso como ese, o como si estuviéramos en París y cosas por el estilo. Se vería mucho más bonito que estos libros viejos que tengo atrás de mí, pero pues eso requeriría grabarlo previamente, lo cual no es ningún problema, al contrario. Sería más sencillo para mí grabar en la mañana y ya tarde libre y que en la noche les pase en el estudio, ¿verdad? Pero siento como que no es lo mismo. Creo que sentimos más una conexión cuando estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Que un mensaje pregrabado. Algunos de ustedes han comentado también que lo prefieren de esta forma, así que continuaremos con este formato en vivo con los libros viejos atrás de un servidor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque aquí estamos una semana más, porque no pudimos ayer tener nuestro tiempo de estudio, pero aquí estamos en jueves. Padre, lo importante es que tú nos permites utilizar los medios, la tecnología y sobre todo el tiempo de manera eficaz. Ponemos en tus manos, Señor, esta hora, esta enseñanza, pidiendo que sea de bendición para nuestras vidas, que tú quites todo estorbo del medio y que nada en el ambiente físico, ni espiritual, ni emocional se levante hoy como una barrera o como un tipo de opresión, Padre, impidiendo que tu palabra sea sembrada en tierra fértil. Al contrario, pedimos que sea tu presencia, Señor, manifiesta, guiándonos, dirigiéndonos, que seas tu Espíritu Santo de Dios la única influencia ejercida, que esta palabra sea de bendición para nuestro diario vivir. Que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues vamos a donde nos quedamos la semana pasada, Romanos capítulo 3. Si tú apenas te estás conectando y nunca has estado en estas reuniones, no te preocupes. Procuramos que cada semana, aunque sí hay una continuidad, pues estamos viendo versículo a versículo. Cada tema tenga su principio, su fin, de tal manera que tú, aunque no hayas escuchado los anteriores, entiendas los que siguen. Aunque sí es lo ideal, pues que quien se esté integrando a este estudio pueda en sus tiempos libres ponerse al corriente. Mi hermano, en vez de ver Netflix, o qué digo Netflix, ahora lo que está de moda es Disney Plus, ¿verdad? Mejor métase a la parte donde dice videos,
de esta misma página y ahí están todos los estudios anteriores. Tengo mi Biblia aquí adelante y ahora sí, Romanos capítulo 3, versículo 28. Es allí donde nos quedamos la semana pasada, cuando falló mi profecía de que cenaríamos cabrito, pero no me tachen de falso profeta, a lo mejor era una profecía que se va a cumplir hasta la siguiente liguilla o algo por el estilo. Romanos capítulo 3, versículo 28, dice Pablo, concluimos, esta es su conclusión, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces no son las obras de la ley lo que nos salva, es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y nuestra fe puesta en Él y en esa obra. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Recuerda que en la iglesia de Roma había judíos y gentiles, y algunos judíos creían que la salvación solo era para ellos, que era por medio de la ley, y Pablo, pues bueno, después de todo lo que hemos visto, les da una zarandeada y les hace ver que no pueden cumplir la ley, de modo que son pecadores ante los ojos de Dios, destituidos de su gloria, que los gentiles también son pecadores, que de una u otra forma, con o sin conocimiento de la ley, todos hemos pecado, por lo que necesitamos de un Salvador. De modo que Dios no es exclusivo de los gentiles, sino que dice, de los judíos, ni tampoco de los gentiles. No tenían por qué pelearse los unos con los otros. Dice, ciertamente es también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, que no importaba si eras judío circunciso, que era señal del pacto, o si eras un gentil incircunciso, lo que daba la salvación no era la circuncisión, señal externa del pacto. Entendámoslo esto en nuestros tiempos. No son las señales externas lo que nos hace salvo. A veces el testimonio externo confirma nuestra salvación, pero no es el medio para alcanzarla. A veces la forma en la que yo hablo, me expreso, no mi persona, sino hablo de todos nosotros, la forma en la que alabamos al Señor, las obras que hacemos, son simplemente una confirmación de que hemos nacido de nuevo, pero no necesariamente. No creamos que es por medio de las señales externas, que porque ya voy a la iglesia y levanto las manos y digo amén, aleluya, gloria a Dios, surradabadar, rabadabadú, y le puse un guachinango a mi coche en la parte de atrás y tengo una playera que dice Salmo 23, entonces ya voy a ser salvo. No, Señor, nunca han sido las señales externas, ni siquiera algo tan especial como lo era la circuncisión, pues podemos ver en la Biblia que aún los incircuncisos por medio de la fe podían llegar a ser salvos. Entonces, mis hermanos, no es el tema de hoy, pero este es un pasaje que nuevamente nos enseña una gran verdad, y es que no podemos andar juzgando a la gente por la apariencia externa. Hay cosas tan absurdas, ¿verdad? Yo les recomiendo mucho la serie que hace unas semanas publiqué, la de Fuera Legalismo y Religiosidad, que por cierto, si no la has escuchado, por favor, omite tus comentarios, porque hay gente que de plano mejor los elimino. No porque no me guste que me contradigan, sino porque si alguien va a contradecir, primero que sepa de qué está hablando. Pero gente que nada más entra a contaminar, a envenenar, sin siquiera saber de qué se trata, no lo puedo permitir porque es piedra de tropiezo para los demás. Entonces, algunos preguntaban algunas cosas, ¿verdad? Con una mala intención, con la intención de atacar, de pelear, sin siquiera haber escuchado. Entonces, mi hermano, primero escuche la serie y luego hablamos. Porque incluso yo les compartí durante la serie que yo tenía una forma de pensar con respecto a ciertos temas y que no es que la cambié por conveniencia, porque a mí me gusta esto, ahora lo voy a acomodar, no, sino que hay cosas que a mí ni siquiera me gustan, que si me pides mi consejo personal, sin la Biblia en la mano, te diría, no te lo recomiendo, pero que no tengo argumentos bíblicos para decirte, bueno, necesariamente esto es pecado. Y parte de lo que hablamos en esa serie, sin irnos al extremo del libertinaje, pero sí respetando la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues es que muchas veces la gente religiosa empieza a fijarse más en las apariencias que en el corazón interior. Y con las apariencias no me refiero a las actitudes. Por supuesto que una persona que se embriaga, que fornica, que adultera, que maldice, no puedes decir, ay, no digas nada de su apariencia porque tiene un buen corazón. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablo de apariencias me refiero a cristianos que se fijan en cosas tan irrelevantes
es, como decía Jesús, de los fariseos que colaban el mosquito pero que se tragaban el camello. ¡Ay, mira qué barbaridad! El hermano que la playera que trae, bueno, si trae un símbolo satánico, por supuesto que está mal o algo por el estilo, ¿verdad? Pero empezamos a veces a juzgar pura tontería. ¡Ay, mira su peinado! ¡Ay, mira cómo está vestido! Y no nos damos cuenta que hay cosas peores en nuestra vida que sí están mal en nuestro corazón, y acerca de ello no decimos absolutamente nada. Entonces recordemos que no son las señales externas lo que nos hace salvo. Tú no puedes decir esa persona está mal porque mira, ese chavo se paró de picos y yo nunca me peinaría de picos, ¿verdad? Pero pues no por eso vas a decir que es un satánico. Ay, mira, esa persona, bueno, me acordé de hasta memes que hay de tiendas que dicen, por ejemplo, faldas cristianas. Y había un meme que hace poco veía de una falda predicándole el evangelio a la otra para que recibiera a Cristo y no se perdiera eternamente. Y cosas por el estilo, ¿no? Que a veces empezamos a distorsionar. Entonces, ya no voy a meter más en este tema. Para eso está esta serie que les recomendé, porque también hay otros extremos, ¿verdad? Totalmente, pues ya fuera de los límites de la libertad, que se pasan al libertinaje. Pero hay mucha gente que por cualquier cosita pues se rasga las vestiduras, que por cualquier cosita se espanta, por cualquier cosita se tropieza, porque siguen como este grupo de judíos pensando que es la señal del pacto, la circuncisión. Y no es eso, es la fe lo que nos hace salvo. Ahora, regresando al tema, para no entrar en polémica innecesaria, y digo innecesaria porque no es el tema central de esta noche y porque no tenemos el tiempo para estudiarlo a fondo. Para eso están estos mensajes, 9 horas de enseñanza. Una persona me escribió a mi inbox y me dijo, ¿y para usted qué es la libertad? Y para eso venimos a Cristo, para volver a hacer lo mismo de antes. Le dije, hermana, no le puedo responder por un mensaje lo que enseñó en 9 horas, ¿verdad? Si en verdad le interesa, invierta tiempo, escuche los mensajes y luego hablamos. Y no es que le quiera vender, si quiere se los doy sin costo, nada más. Dígame, y al que tenga oídos, que oiga. Uyuyuy, ayayay. Luego por la fe, y aquí es donde se pone bueno y entramos de lleno a nuestro tema, que es la fe que salva y la fe diaria. Perdón por haberme salido un poquito de contexto. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, aquí se pone bueno porque mucha gente, hablando sobre todo de judaizantes, dicen, ya ves, seguimos bajo la ley. Aquí tienes el Nuevo Testamento y al mismo Pablo diciendo que la fe no invalida la ley, sino que confirma la ley. Y yo te preguntaría a ti, querido hermano, hermana que me escuchas, ¿qué le responderías a un judaizante que saque este pasaje y que te dice seguimos bajo la ley? Tenemos que guardar la ley porque en ningún momento la Biblia dice que ya no, al contrario, aquí dice que la fe no invalida, sino que confirma la ley. Y algunas personas en respuesta dicen, no se refiere a eso. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De entrar en un conflicto de argumentos y que cada quien crea lo que quiere creer? No, pues la Biblia no es de interpretación privada, según ella misma. El Espíritu Santo a través de Pedro nos los dijo. No es de interpretación privada, así que hay de nosotros donde agarremos un pasaje y lo acomodemos a nuestra conveniencia. Como te lo acabo de decir hace unos segundos, cosas que yo creí por años que estaban mal y que a mí no me gustan. Al estudiar la Biblia tengo que reconocer, bueno, aunque a mí no me fascina esta idea, tampoco puedo decir que necesariamente esto es en todos los casos pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar siempre que la misma Biblia nos dé la explicación de lo que cada pasaje quiere decir. De otro modo caemos en herejías, en conflictos y en tantas divisiones que hay porque la gente le da a la Biblia su propia interpretación, porque al ser humano le pesa reconocer la voluntad de Dios y quiere acomodar la palabra a su propia conveniencia. Es por eso que cuando una persona estudia hermenéutica, que es la materia que trata la correcta interpretación de la palabra, hay algunas leyes bíblicas y una de ellas basada en este pasaje, que se llama la analogía de la fe, señala que la escritura tiene que interpretar a la escritura. Cuando hay un pasaje
que puede tener dos o tres distintas y contradictorias interpretaciones, con el propósito de saber cuál es la interpretación correcta, en vez de que cada quien diga lo que cree, pues simple y sencillamente permite que la misma Biblia se interprete a sí misma, porque no es de interpretación privada, no tenemos acceso nosotros a la interpretación. ¿Cómo explicamos esto? Imagínate que termine este estudio y en casa tú dices, oye, Jesse dijo esto. No, lo que quiso decir fue lo otro, dice un miembro, otro de los miembros de tu familia. ¿Qué es lo más sencillo? Pues bueno, que me marques por teléfono y me digas qué es lo que quisiste decir. ¿Para qué seguir peleando cuando tienes acceso a la fuente de origen de la información? En este caso hipotético sería un servidor. Entonces yo les digo, lo que quise decir es esto. Ya ves, perfecto, se aclaró el problema. Es lo mismo con la Biblia. ¿Para qué estar peleando acerca de cuál es la posible interpretación de un pasaje cuando tenemos 66 libros que nos pueden decir cuál es la correcta interpretación? Entonces siempre por eso tenemos que estudiar no solamente la verdad que aparentemente transmite un versículo, sino ¿qué quiere decir ese versículo dentro del contexto del capítulo? El capítulo dentro del contexto del libro y el libro dentro del contexto de los otros 66 libros de la Biblia. Y cuando tú estudias toda la palabra y permites que la Escritura interpreta la Escritura, jamás llegarás a tal conclusión como que el hombre puede ser salvo por medio de las obras y mucho menos por medio de la ley. Entonces, ¿qué es lo que significa? Y lo vamos a confirmar con la misma Escritura, puesto que versículos antes y versículos después Pablo da la respuesta. Cuando él dice que la fe no invalida la ley, sino que la confirma, ¿qué es lo que quiere decir? No que la validamos en el sentido que sigue vigente para salvación. Porque si dejamos que la Escritura interpreta la Escritura, esta no es la interpretación que da, puesto que versículos antes Pablo acaba de decir, y lo acabamos de leer, por eso empecé desde el 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y después de que escribe en el versículo 31 que la fe no invalida, sino que confirma la ley, comienza el capítulo 4 donde habla de Abraham, que fue justificado por la fe sin obras, antes de la ley. Entonces, no hay ni siquiera en este, ¿cómo le podemos llamar? Círculo cercano. Obviamente, si te vas al resto de la Escritura, todos los pasajes que ya hemos visto, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, no hay ningún pasaje que insinúe que es por medio de la ley. Y si este pasaje quiere ser utilizado para concluir tal barbaridad, pues la persona que insinuó esto está al mismo tiempo insinuando pues que Pablo estaba loco, ¿verdad? Porque dices, ¿cómo un hombre puede decir en el 28, la salvación es por medio de la fe? Y luego en el 31, no, pero sigue vigente la ley, hay que cumplirla. Y luego versículos después, no, pero Abraham fue justificado por la fe sin la ley. Entonces, por supuesto que Pablo no estaba loco. Más allá de Pablo, el Espíritu Santo, que es el que inspira a Pablo, sabe lo que está diciendo. De modo que lo que este pasaje significa es que en la fe no invalida la ley en el sentido que, digamos, la ley no sirve para nada. Pues sí sirve para algo, y es lo que hemos visto en los mensajes anteriores. La ley tuvo un propósito y ese propósito se cumplió. De modo que la fe no hace que la ley no sirva, puesto que la ley nos enseña la justicia de Dios, la santidad de Dios, cuán justo es Él, y que nosotros no podemos estar a ese nivel de justicia. La ley nos enseña que somos incapaces de ser justos por medio de obras y que necesitamos un Salvador, de modo que la ley sigue teniendo un propósito y la ley por supuesto que sirve, y es para enseñarnos, como ya lo hemos visto, cuánto necesitamos de un Salvador. De ahí que, como hemos visto anteriormente, Gálatas enseña que la ley es nuestro ayo, o sea, nuestra nana, a Cristo. La ley nos lleva hacia Jesús. Y dice Romanos capítulo 4, después de que Pablo concluye así el capítulo 3, que recuerda que el hombre es quien puso la división de capítulos, o sea que el discurso de Pablo no ha terminado. Dice que pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Fíjate, Pablo no dice, ¿qué pienso yo? ¿Qué creo yo? Yo pienso que es esto. Siempre, mis hermanos, tenemos que recurrir a la Escritura. Y muchas veces diremos, ¿sabes qué? No me gusta, no me encanta, pero esto es lo que dice
la Escritura. Y cuando nosotros somos honestos, siempre permitiremos que la Biblia saque sus propias conclusiones, nos guste o no nos guste. Y tenemos que predicar todo lo que la Biblia dice y tenemos que recibir todo lo que la Biblia dice, aun aquellas cosas que no nos gustan tanto, ¿verdad? Como por ejemplo, ama a tus enemigos. No le puedes dar la vuelta y no te queda más que reconocer esto es lo que el Señor demanda de mí. Entonces Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Y qué dice la Escritura? Y él cita Génesis capítulo 15, versículo 6. Se va al Antiguo Testamento para que nadie le diga hereje, blasfemo, lo que sea. No, desde el Antiguo Testamento, antes de la ley, la Biblia ya enseñaba que la salvación jamás sería por medio de la ley, que siempre ha sido por fe. Dice, ¿qué dice la Escritura? Y cita Pablo a Génesis 15:6. Si tú no me crees a mí ni a Pablo, puedes buscar tu Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 6, y va a decir lo que Pablo menciona, que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham creyó en Dios, la Biblia dice en ese instante le fue contado por justicia. Abraham no conocía la ley, pues todavía Dios no les daba la ley, pero es declarado justo delante de Dios en ese momento por medio de la fe. Mis hermanos, nunca ha sido por obra, siempre ha sido por fe. Y ya quedó claro, he insistido y solo repito, para que si alguien está aquí de repente perdido escuchando el mensaje, no diga, ¡ay, el pastor está insinuando al libertinaje! ¡Aleluya! ¿Verdad? Yo he insistido en que cuando alguien verdaderamente cree, la fe va a producir obras. Cuando una persona sigue viviendo como le da la regalada gana después de años y dice que cree, Santiago dice su fe es muerta, no es que no sirva, es que no es fe. La fe verdadera, la fe viva, la fe activa va a producir obras, va a ser el resultado de mi salvación, no el medio para ser salvo. Ahora, hay algunos aspectos de la fe que mucha gente desconoce y es lo que quiero que veamos principalmente. Perdimos unos minutitos al principio por aquello de las apariencias y no estaba esto planeado, pero es algo que sentí compartir y cada quien sabrá por qué, ¿verdad? Y ya nos regreso a ese punto. El tema es que hay mucha gente que desconoce ciertos aspectos de la fe y que vive engañada, ya sea para un extremo o para el otro. Déjame te explico. Hay algunos que piensan que son salvos porque creen en Dios y no se dan cuenta que van camino a la perdición. Y hay algunos que son del caso opuesto y paradójicamente creen que a lo mejor no son salvos y que viven condenándose a sí mismos porque han llegado a dudar y su fe se ha tambaleado sin darse cuenta que únicamente están un poco confundidos, pero que ellos sí son salvos. Esto sucede porque confundimos dos verdades que van de la mano, pero que funcionan en el día a día de forma distinta. O dos conceptos, más bien dicho. Y uno es la fe para salvación, lo que conocemos como la fe salvífica, y lo confundimos a veces con la fe diaria, con la fe de nuestro diario vivir. Y quiero que quede bien claro la diferencia entre cada una de estas para que no caigamos en estas confusiones y que vivamos en un error, ya sea de estar camino a la perdición creyendo que todo está bien, o viviendo llenos de culpa, vergüenza y condenación sin salir del bache, acusados por nuestras propias dudas. ¿Qué es la fe salvífica? Es la fe, como su nombre lo dice, para salvación, la fe que ponemos en Cristo para salvación. Es la fe salvífica, aquella de la cual está hablando Pablo en estos pasajes y en todos aquellos en la Biblia donde se correlaciona la fe con la salvación. Cuando hay un pasaje que habla de la salvación por medio de la fe, porque por gracia sois salvos, como ya lo vimos, Efesios 2 del 8 al 10, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, está hablando de lo que conocemos como la fe salvífica, la fe que ponemos en Jesús, y esta fe nos permite, pues debido a nuestra confianza depositada en Él, ser limpios de nuestros pecados, ser declarados justos delante de Dios, ser regenerados espiritualmente, nacer de nuevo y recibir la vida eterna. Ahora, ojo porque aquí viene la confusión. Mucha gente piensa que la fe salvífica es decir, yo creo en Jesús. Y hay mucha gente que cree que va al cielo porque cree en Jesús, porque cree en Dios.
Y hay mucha gente que dice, no, pero él sí cree en Dios. Ah, felicidades. Lucifer también cree en Dios, mi hermano, y no va camino a la vida eterna. Oye, pero esa persona no es atea. Felicidades. Santiago 2:19 dice que también los demonios creen y hasta tiemblan, pero no por eso son salvos. Yo te he dicho a modo de broma que si tú tienes algún familiar, hijo, esposo, esposa que es ateo, pues mira, dentro de todo lo malo que eso puede implicar, gózate porque al menos hasta la fecha no cree en Dios y tal vez su vida está medio perdida, pero créeme que a demonio todavía no llega, porque para ser demonio primero tendría que dejar su ateísmo, porque no hay demonios ateos. Los demonios creen y tiemblan. Jesús habló textualmente, si quieres una confirmación bíblica, respetando la regla de la analogía de la fe, dejando que la Escritura se interprete a sí misma, que el día del juicio final, Mateo 7:22 al 24, muchos, Jesús dijo, me dirán, no dijo algunos, dijo muchos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos o declaramos la palabra o profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, y a esos muchos, no pocos, muchos, les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pues al principio dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Jesús confirma que habrá en la eternidad mucha gente que le va a decir, Señor, 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 que aquí en la tierra quizá oraba, leía la Biblia, iba a la iglesia, creía en Dios y que nunca fue salva. Por el contexto del pasaje que nos habla de gente que predicaba la palabra, que hacía milagros y que tenía la doctrina de cómo echar fuera un demonio y los echaba, yo estoy seguro que en este grupo habrá líderes que en la tierra fueron pastores, quizá de iglesias muy grandes, pero que nunca en verdad nacieron de nuevo. Habrá gente que estuvo en el ministerio como Judas lo estuvo, pero que nunca fueron salvos. No que perdieron la salvación, sino que como dice Judas, aunque salieron de nosotros, nunca fueron de nosotros. Entonces, esto es asombroso, pero mi hermano, habrá creyentes de Jesucristo en el infierno. Porque es muy distinto, según la Biblia, creer en Jesús y creerle a Jesús. Y para ser salvo no basta con creer en Jesús, se necesita creerle a Jesús. Entendamos las dos diferencias. La fe no tiene poder ni para ser salvo, ni para caminar en la tierra. Cuando una persona dice, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, tú pregunta, y el 90% o más de los mexicanos dice creer en Dios. Ahora, ¿el país refleja esto? A diferencia de los Estados Unidos, cuando fue fundado con principios bíblicos por un grupo de gente que creía en Dios y que le creía a Dios, y que por eso fueron durante años tan prósperos como recientemente lo veíamos en el último mensaje de la semana pasada, el tema especial del poder de la gratitud, fueron en gran manera bendecidos porque confirmaban con sus acciones la fe que ellos tenían. Hacían todo a la manera de Dios. México no tiene nada que ver en su funcionamiento, en sus hogares, en sus iglesias, en su gobierno, en sus leyes, con la palabra de Dios. Pues aunque decimos que creemos en Dios, no le creemos a Dios. Y no sucede nada cuando alguien cree en Dios. No es suficiente. Decir creo en Jesús, felicidades, insisto, los demonios también. De hecho, Jesús, cuando habló acerca de la oración, dijo en Marcos capítulo 11, 22 al 24, tened fe en Dios. Y dijo después, hablando de la oración, que todo lo que pidieres creyendo en Dios os vendrá. No, él añade, tened fe en Dios, pero luego aclara, y dice, y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces tengo que creer en Dios cuando oro, pero luego tengo que creerle a Dios. Hebreos 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aclara en un solo versículo también estas dos verdades. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y mucha gente dice, yo tengo fe porque creo en Dios. No, ahí aclara lo que es fe. Dice, pues es necesario que el que se acerca a Dios, fíjate, 1, crea que le hay, 2, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que no basta con creer que ahí está, sino que tengo que creer lo que Él es capaz de hacer. Solo cuando creo y le creo, entonces la fe tiene poder. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada. Mi hermano, hay mucha gente que practica muchas religiones que creen en Jesucristo.
Los testigos de Jehová, aunque no creen que es Dios, creen en Jesús. Los mormones también, los católicos sí creen en Él y hasta creen que es quien la Biblia dice que fue. O sea, en cuanto a la persona de Cristo, el concepto del católico regularmente suele ser el mismo del cristiano. Pero ¿qué es lo que pasa? Por lo cual muchas de estas personas no son salvas, es que aunque creen en Jesús, los judaizantes creen en Jesús, no le han creído a Jesús. Pues al predicar que es la fe en Jesús, más las obras, más los sacramentos, más la ley, están confirmando que no le han creído a sus palabras. Le están diciendo mentiroso cuando él dijo consumado es. Están ellos predicando con sus hechos que la fe en Cristo no es suficiente, diciéndole Jesús, creo en ti, pero no te creo a ti. Y esto lo confirman al poner su confianza en ellos mismos y no en la obra de Jesús. Entonces Dios dice, muy bien, ¿crees que es por tus obras que vas a ser salvo? Perfecto, te voy a juzgar según tus obras y no según la obra de Cristo. Uy, 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 ay, 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 qué fuerte verdad. Repito, cuando la gente piensa que es por sus obras, y creo que esto también puede aplicar para muchos cristianos, regresando a lo que vimos al principio, cuando pensamos que es por mi apariencia, que yo soy más espiritual que él porque yo uso ropa cristiana marca Ixoye, porque mis playeras sí dicen Salmo 23, porque yo voy a una estética cristiana, que me hagan cortes de cabello cristianos, porque yo uso faldas cristianas, ya oraron por ellas y las bautizaron, nacieron de nuevo, las ungió el pastor con agua bendita y cosas por el estilo, ¿verdad? Cuando empezamos a creer que es por nuestras obras y no por la fe en Cristo, insisto, sin decir que no hay que hacer obras, sino que la fe produce obras, pero que no somos salvos por obras. Entonces nos presentamos delante de Dios y nos va a decir, perfecto, creías que era por tus obras, repito, te voy a juzgar según tus obras y no según la obra de Jesucristo. De ahí que mucha gente que creyó en Jesús no será salva, porque aunque ha creído en Jesús, no le ha creído a Jesús. Y nunca olvides esto que resume todo el primer punto. La fe no tiene poder cuando yo creo en Él, sino cuando yo creo en Él y le creo a Él. Cuando yo creo en Él y le creo a Él, mi vida va a ser transformada y en ningún momento utilizaré la fe ni la salvación por medio de la fe como un pretexto para el libertinaje, sino que creerle a Él me llevará a vivir una vida en obediencia y en rendición, de modo que mi vida será transformada y paradójicamente viviré en una santidad mayor y haré obras mayores que aquellos que piensan que por medio de ello van a ser salvos. Entonces, cuando la gente intenta cambiar su vida en sus fuerzas, no lo va a lograr jamás. Cuando alguien deposita su confianza en el Señor, empieza de repente a ser transformada de una forma que a veces ni siquiera tú te imaginaste. ¿Cómo fue posible tal cambio en tu vida? Ahora, por otra parte, tenemos el caso opuesto. Y esto es bien curioso porque en el primer punto hablamos de gente que creía ser salva y que no lo era. Y ahora nos encontramos con que hay personas que hasta pueden llegar a dudar de su salvación y que han llegado a pensar mal de sí mismos porque en ocasiones ha habido tantos problemas, enfermedad y crisis, injusticias, que naturalmente, digo, cuando yo naturalmente no quiero decir que está bien, ahorita lo vamos a aclarar, pero es normal que en medio de tribulaciones de repente nuestra fe se llegue a tambalear, que empiecen a surgir ciertas dudas. Lo que es normal es que por causa de ello tú te apartes. ¿Qué es lo que tienes que hacer en medio de eso? Clamar al Señor. Señor, fortaléceme, Señor. Padre, dame una respuesta. ¿Qué quieres que haga? Señor, como Santiago 1 dice, yo creo que la prueba de mi fe va a producir paciencia y que si no sé qué hacer, te pido a ti sabiduría. Dios, dame sabiduría. ¿Qué quieres que haga? Señor, Padre, simplemente no te pido que me saques del problema si no es tu voluntad, tu propósito, pero fortaléceme en este tiempo difícil y Dios lo va a hacer. Totalmente distinto a la gente que cuando duda se aparta por completo, pero de que la fe de todos va a ser probada y de que muchas veces seremos zarandeados en medio de la prueba, lo vamos a hacer. Jesús le dijo a los discípulos que Satanás los quería zarandear como el trigo y que Él le rogó al Padre que no les faltara la fe. Entonces, esto es bien interesante porque Él estaba consciente que ellos en su humanidad podían llegar a dudar, como de hecho mi hermano lo hicieron.
Al tercer día que Jesús no resucitaba, pensaron que no había resucitado. Y caminó con dos de ellos y no se dieron cuenta que era él. Se les apareció a los demás y Tomás tampoco le creía, y regresaron otra vez a las redes a pescar peces y no a ser pescadores de hombres. Entonces vemos que a pesar de haber caminado 3 años y medio con Jesús, de repente en un momento de dificultad su fe fue puesta a prueba y no reaccionaron muy bien, que digamos. Juan Bautista es otro ejemplo. Escucha la voz del Padre decir, mientras el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre Jesús: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Pero luego lo encarcelan, surgen dudas y le envía a Jesús a preguntar mediante sus discípulos si era el Mesías o tenían que esperar a otro. Ahora, a mí me fascina la respuesta de Jesús, porque a lo mejor este concepto que mucha gente tiene de Jesús, que lo llevamos muchas veces a dos extremos, ¿verdad? Polos opuestos. Podrían suponer que Jesús le respondió a Juan avergonzado, enojado. ¿Cómo es posible que el pagano de Juan de verdad está haciendo esas preguntas? No lo confundieron, no es su gemelo. Pero si él escuchó la voz del Padre decir, ¿cómo es posible que ahora esté dudando? Ahora díganle que por pagano va a arder en el infierno, por pecador, para que se le quite por su incredulidad. ¡Aleluya! ¡Hurra da bada! ¿Eso dijo Jesús? No. Juan dudó, pero no apostató. Preguntó: Jesús, estoy dudando. Señor, tengo este conflicto en mi corazón. Jesse, ¿cómo se lo voy a decir? Mi hermano, de todas formas, él conoce tu corazón. Jeremías 17. Es mejor que saques todo lo que tienes a que dejes que se convierta en un veneno que te consuma. Entonces Juan, a pesar de todo, envía a sus discípulos y dice: por favor, pregúntenle a Jesús esto, porque estoy conflictuado. Y Jesús le dio respuesta. El Señor siempre va a responder a aquellos que le preguntan, aún en medio de la duda y de la adversidad. Clama a mí que yo te responderé. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Mi hermano, yo no te estoy diciendo que Dios te va a sacar de la prueba necesariamente, pero sí te estoy diciendo que Él te va a fortalecer, te va a dar su gracia, te va a guiar hacia un nuevo camino y va a obrar su propósito y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, aún a través de los momentos más complicados. Jesús le mandó respuesta a Juan. Díganle a Juan las cosas que suceden: ciegos ven, sordos oyen, paralíticos andan, muertos resucitan, suegras son hechas buena onda. Y cuenta la leyenda que hasta el Cruz Azul fue campeón en esa época. Cuando Juan se entera de todos estos milagros, él afirma su fe. No es que él creyó, él ya había creído, pero él afirmó su fe. Si tú lees el libro de los Hechos y las visitas de Pablo a las iglesias, te vas a dar cuenta que cuando él regresaba a alguna iglesia, al menos en un par de ocasiones se dice que iba confirmando la fe de los discípulos. De hecho, creo que lo vimos en uno de los primeros mensajes de Romanos. Y es a lo que se refiere, a afirmar, a establecer por medio de la palabra, lo vimos en aquella ocasión, a las personas que a lo mejor no están tan firmes. Entonces hay mucha gente que sí es salva porque creyó genuinamente en Jesús como su Señor y Salvador. De hecho, están a lo mejor tan mal porque les ha dolido fallar. De hecho, tal vez te sientes tan mal, no porque no seas salvo, sino porque lo eres. Ve la paradoja, ¿no? Mientras que algunos se sienten seguros porque piensan que son salvos y no lo son, porque han puesto su confianza en ellos mismos y no en Jesús. También tenemos el caso de personas que su fe es tan genuina que les duele dudar. No sé si me explico. Que dices, es que yo no quisiera sentir esto. ¿Y por qué viene esto? Bueno, mi hermano, el sentimiento es confirmación de tu fe. Yo recuerdo la primera vez que yo leí un libro escrito por Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, uno de los libros más impactantes en cuanto a las evidencias históricas, extrabíblicas, arqueológicas, bibliográficas, de la vida, muerte, resurrección de Jesucristo, de la confiabilidad histórica de la Biblia, entre otras cosas, que el libro no empieza muy bonito porque te empieza bombardeando de preguntas que a lo mejor tú nunca te habías hecho. Y yo cuando lo leí hace unos 15 años atrás, yo nunca me había hecho esas preguntas que me empezó a hacer.
y que te hacen dudar por un segundo. Y me acuerdo que yo no pude dormir esa noche y me dolía el corazón y le decía, Señor, es que yo no quiero sentir esta duda y ¿por qué vienen estos pensamientos y estos cuestionamientos? Y dentro de la tristeza descubrí que creía más de lo que imaginaba, porque si no creyera me hubiera apartado. Y después seguí leyendo y bueno, el Señor da respuestas, ¿verdad? Y esto lo conocemos en la teología como el preevangelismo, que es al igual que cuando vas a sembrar la semilla en la tierra, primero tienes que arar el campo. Pues de igual forma a veces hay gente que tiene prejuicios, dudas, preguntas, que está sinceramente equivocada y que tienes tú que arar el campo, quitar, digámoslo así, todo el escombro que impide que la semilla sea sembrada. Son estos tipos de personas a los que Judas 1:22 dice, esos que dudan, convéncelos. Es por ellos que 1 de Pedro 3:15 nos manda estar siempre preparados para presentar defensa ante aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces recuerdo que había ese dolor y me decía, pero ¿por qué estoy dudando y por qué vienen estas preguntas? Pero ahora que lo veo en retrospectiva, creo que ese dolor era confirmación de cuánto creí en el Señor. Y me dolía tanto que me pesaba que estuvieran viniendo esas dudas y esos cuestionamientos. Entonces hay mucha gente que se siente mal y que dice, ¿por qué estoy dudando? Pero mi hermano, no necesariamente significa que seas un incrédulo, pagano, pecador, sino que quizá crees tanto en el Señor y lo amas tanto que te duele que vengan esos pensamientos a tu mente. Que ojo, quizá ni siquiera son tuyos. Como en ese caso, no eran preguntas que yo me empecé a hacer para rechazar a Dios, sino de repente cosas que se me presentan en un libro. Y así el enemigo viene muchas veces y te pone pensamientos y que te hace creer que son tuyos. Y a través de personas, pero déjame decirte, si tu fe es genuina, tú vas a sentir ese dolor y vas a buscar respuesta en el Señor y vas a encontrar respuesta en el Señor. Entonces hay gente que tiene una fe genuina, que cree en el Señor, que es salva, pero que están confundiendo la fe salvífica con la fe diaria. Que una cosa es la fe inicial que yo pongo en Jesús como Señor y Salvador, y esa fe no puede crecer o disminuir, porque no puedes medio creer. No puedes creer que, pues creo que sí medio murió y como que resucitó a medias. No, murió o no murió, resucitó y no resucitó. ¿Es el Señor y el Salvador o no lo es? Y punto. Cuando tú lo crees, eres salvo y transforma tu vida. Pero en la vida diaria empezamos a descubrir otro tipo de fe. Recuerda que fe viene del griego pistis, que significa confianza y convicción, que Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y que ese tipo de fe necesita fortalecerse, necesita crecer. Déjame lo explico. Hebreos 10:38 dice que el justo por la fe vivirá. Esta palabra vivirá no es limitante o no se limita a hablar de la vida eterna. Lo encuentras muchas veces en la Biblia hablando acerca del tipo de vida que la gente lleva sobre este mundo o en este mundo. O sea que habla de que el justo por la fe vivirá, caminará. Está hablando de la fe para la vida diaria o está diciendo que para la vida diaria necesitamos caminar con fe. En Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, ve qué cosa tan interesante nos encontramos. Vamos a ver 3 pasajes súper interesantes que confirman esta verdad, que es extraída otra vez de la palabra. A lo mejor tú dices, ¿y de dónde se sacó Jesse esa mafufada de que una cosa es la fe salvífica y otra la fe para el día a día? Pues de aquí vamos a ver de dónde salió. Para andar predicando ocurrencias, mi hermano, están otros lugares. En el cuerpo de Cristo predicamos la palabra. Y como lo he dicho tantas veces anteriormente, qué tristeza que ahora que estemos queriendo sacar a la misma palabra de Dios de la iglesia del Señor, como si tuviéramos nosotros cosas mejores que enseñar que lo que tiene la palabra. Yo les he dicho, y no es una falsa humildad, les digo, yo no tengo nada que enseñar si no es basado en la Biblia. Oye, que si puedes venir a dar una plática de no sé qué, si me dejas usar la Biblia o al menos citarla, ¿verdad? Si quieres que mencione el texto sin decir aquí dice, pero sí citarla, con mucho gusto. De lo contrario, yo no sé qué puedo decir. Yo no sé, porque yo todo lo que sé, lo bueno, lo he aprendido de este libro, lo malo de este mundo. Pero todo lo bueno, y se los digo honestamente, en todas las áreas de mi vida, ha sido de aquí, así que no tengo otra cosa que enseñar. Lucas capítulo 17, versículo 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza,
podrías decir este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Qué interesante que ellos dicen, aumentanos la fe, y Jesús no les cuestiona cómo que les aumente si no puede crecer, sino que les da respuesta. La fe como el grano de mostaza, que es tan pequeño pero que puede llegar a ser árboles inmensos, así puede crecer de tal forma que haga obras impresionantes. Esta fe de la que Jesús está hablando no es la fe salvífica, porque la fe salvífica no puede aumentar, como ya lo vimos, es o no es. Esta fe es la fe para la vida diaria. Otro pasaje que es interesantísimo y que confirma esto es Mateo capítulo 8, versículo 23, cuando la barca se está hundiendo. Dice Mateo 8:23 que entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una gran tempestad, de tal manera que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres sin fe? Les dijo, o estoy leyendo bien, y les dijo, hombres de poca fe. Ojo con los términos. Y por eso la Biblia se estudia, se medita, se escudriña, se ora antes de leer, para que no llegues a lo macuarro. Ya leí, no entendí nada. O leí 5 capítulos en 10 minutos. No se trata de una carrera de tiempo, de ver que hay programas para leerle en un año y gloria a Dios si lo hiciste, pero lo más importante es que entiendas todo lo que leíste, ¿verdad? Porque hay gente, leí en un año ya, ¿y qué entendiste? No, pues nada, no, pues regrésate y estúdiala bien. Y cada que leas algo, medita y le vuelvo a leer, porque este pasaje puede enseñarnos tantas cosas y una de ellas es esta. Se levanta y a ellos que estaban dudando les dijo, ¿por qué temen, hombres? Y ojo, no les dice sin fe, les dice hombres de poca fe. Ellos creían en Jesús. Creían lo que Jesús era capaz de hacer, puesto que por eso lo fueron a despertar, para ver si él calmaba la tempestad. Entonces, no es que no creían nada. Jesús no les dice, ateos, endemoniados, ustedes no tienen fe. No, sí tienen fe, pero es poca. Su fe tiene que crecer. Tienen que aprender a confiar más en Dios. No es que no confían, sí confían, pero no lo suficiente todavía. Esta lección es importantísima porque esto a veces nos pasa a nosotros. Vienen tormentas sobre nuestras vidas. Esta historia nos representa a ti y a mí. Jesús iba en su barca. Jesús quizá esté en tu vida, en tu corazón, pero a veces pareciera ser que está dormido y permite que las olas te cubran, y entonces viene cierta duda a tu corazón. Y vas y clamas a Él, pero esa misma actitud de clamor a Él es una muestra de que crees en Él. O sea, que a pesar de que estás dudando, en medio de tu incredulidad confirmas que hay poca fe, pero que al menos es la suficiente para acercarte a Él. Porque en este pasaje regularmente cuando se predica se utiliza para atacar a los discípulos. No dudaron, hombres de poca fe. Ahí sí te quiero ver, Juan, en medio de la barca, rodeado de una tormenta. ¿Con cuánta fe hubieras reaccionado? Todos hubiéramos hecho lo mismo. Si la iglesia está aterrorizada desde hace 8 meses por un virus, y no voy a entrar otra vez en el tema para no generar nuevamente debate innecesario, lo que he dicho, lo que tenía que decir ya lo dije y punto, pero publicaba un meme hace algunos meses, ¿verdad? De que muchos cristianos le dicen, Señor, si yo fuera Israel no habría temido a los gigantes de Canaán. Yo si hubiera entrado, aunque me costara la vida enfrentar esos gigantes, yo no hubiera dudado, yo no hubiera tenido temor. Y el COVID escuchando y diciendo, oílo, muerto de risa, ¿verdad? Pero el caso es que lo más probable es que a todos nos hubiera pasado lo mismo. Y regularmente nos enfocamos en esto, en que ellos dudaron. Pero no nos detenemos a meditar que en medio de su duda, que en medio de su temor, al menos fueron y clamaron al Maestro. Y yo quisiera que cada que vengan tormentas sobre nuestra barca y venga cierta duda, esa duda nos llame a clamar al Maestro. Esa duda nos lleve con cierta desesperación. Quizá no fueron las mejores palabras. Maestro, despiértate, que no te importa que perecemos. A veces no oramos de la mejor manera, pero lo importante es que nos acerquemos a Él, porque mucha gente lo que hace es que se avienta de la barca en medio de la tormenta. Se va a los vicios, a las drogas, al alcohol, cambia de religión, se vuelve atea.
en vez de decirle, Señor, estoy dudando y estoy temiendo, pero aquí estoy, porque aún con esta pequeña fe hay algo de lo cual estoy seguro, y es que tú sigues siendo Dios. O sea, que esa fe salvífica que pusimos inicialmente al confiar en Jesús como Señor y Salvador, Dios hecho hombre, muerto y resucitado, va a alimentar después nuestra fe diaria. Al creer quién es Él, mediante una relación con Él, comenzaré a creerle más y más y más a Él, a su palabra y a sus promesas, como lo vamos a ver hacia el final del mensaje. Entonces, si estás tú dudando y estás un poco desconcentrado por los problemas que estás pasando, y si el Señor es bueno, ¿por qué permitió esto? ¿Y por qué permitió que mi suegra se viniera a la casa? ¿Y dónde está el Señor en medio de esto? ¿Y por qué las Chivas le ganaron a los del América si nosotros somos los hijos de Dios? Pues bueno, mi hermano, no significa necesariamente que eres un ateo, hipócrita, pagano, perdido. Quizás sí. No, tampoco quiero rebajar el evangelio y decir, no, mira, todos somos salvos. No, como lo vimos al principio, muchos que creen no lo son. Pues quizás sí, pero quizá no. A lo mejor es que crees en Jesucristo y le crees a Él y crees en su vida, muerte y resurrección, pero simple y sencillamente necesitas fortalecer tu fe para la vida diaria. Como lo hicieron ellos, acercarte a Jesús. Como lo hizo Juan, preguntarle a Jesús. Como dice Santiago, pedirle sabiduría. Ahora, Abraham es un ejemplo perfecto de esto, porque Abraham, a pesar de que lo conocemos como el padre de la fe, llegó a dudar. Y dices, ¿cómo es esto posible? Abraham, el primer ser humano de quien textualmente se dice, creyó y le fue contado por justicia o fue declarado justo por medio de la fe, dudó. Porque, repito, una cosa es nuestra fe en quién es Dios, en quién es Jesús y en que solo a través de Él podemos ser declarados justos y salvos. Y otra cosa es nuestra fe en nuestro diario vivir. Esta sí necesita ser fortalecida día con día mediante nuestra relación con Dios. Quiero leerte, nos queda muy poquito tiempo, así que voy a resumir todo esto para no dejarlo para la próxima semana, porque además la próxima semana tenemos un tema especial, pues se acerca el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe, y mucha gente nos ataca a los cristianos creyendo que porque no la adoramos o veneramos, no respetamos a María. Y yo tengo un mensaje buenísimo que se llama Honremos a María, en el que demostramos que nosotros hemos honrado a María y que hay muchas creencias de la religión popular que han deshonrado a María. Y entonces lo voy a compartir la próxima semana, el miércoles, que es miércoles 9, para que tú lo compartas en tus redes 3 días previos a el 12 de diciembre, que si tienes gente que pues sigue teniendo estas creencias, se lo puedas compartir. Lo voy a predicar con mucho respeto, citaré los versículos de una versión de la Biblia católica para que nadie diga que nosotros lo alteramos ni nada por el estilo. Veremos según la Biblia católica quién realmente fue María y por qué es el catolicismo el que le ha faltado al respeto y le ha escupido en la cara a la Virgen, que por cierto no se llama Guadalupe, ni Macarena, ni nada por el estilo. Es la Virgen María, la Madre de Jesús, una gran mujer, un ejemplo a seguir. Entonces en ningún momento le hemos deshonrado. Ay de nosotros. Al igual que respetamos a grandes hombres y mujeres de Dios, la respetamos a ella. Pero de eso a adorarla, eso es deshonrarla, porque ella misma no estuvo a favor de actitudes como estas. Así que por eso vamos rapidísimo a ver Génesis capítulo 12 del 6 al 13. Bueno, te los voy a parafrasear algunos y leer otros. Después de que Abraham obedece a Dios y da esa gran muestra de fe al dejarlo todo e irse a la tierra que Él le iba a mostrar, abandonando su tierra, su parentela, su seguridad, pues el primer error que comete en Génesis capítulo 12 del 6 al 13 es que se fue a Egipto y que además mintió diciendo que su esposa era su hermana, porque si no le podían dar cuello para quedarse con su mujer. Y aquí vemos que el padre de la fe, aunque había creído en Dios y fue declarado justo por medio de esa fe inicial, después en su diario vivir su fe no fue tan firme como la mayoría podría creer.
En primer lugar, porque se va a Egipto no por mandato de Dios, sino porque allí puso su esperanza, puesto que allá había provisión. Entonces él no buscó en oración la dirección de Dios, él fue porque pensó que era lo más seguro. Y así hay mucha gente que a veces empieza a buscar lo más seguro y no lo que Dios le manda. De ahí que yo muchas veces he predicado que en la vida no tenemos que tomar decisiones en base a qué puede pasar, qué no puede pasar, sino qué es lo más correcto. En consejería me han dicho, pastor, pero si hago esto, ¿qué va a pasar? Si digo lo otro, ¿qué va a decir? No, la pregunta jamás tiene que ser esa. La pregunta es, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Qué quiere Dios que diga? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué dice la Biblia? Punto. Que pase lo que tenga que pasar. Hacer lo que creemos que va a evitarnos problemas es falta de fe. Hacer lo que creemos que es más seguro es falta de fe. Fe es hacer lo correcto sin importar qué va a pasar. Decirle a Nabucodonosor, no me voy a inclinar ante tu ídolo, aunque me cueste el horno de fuego. Decirle al rey Darío, felicidades por tu decreto, voy a seguir clamando a Dios, aunque me cueste el foso de los leones. No voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Voy a predicar a las naciones aunque me persigan, porque es lo que Jesús me mandó a hacer. La fe y la vida cristiana jamás se ha tratado de hacer lo más seguro, sino de hacer lo correcto. De ahí que he mantenido esta posición firme desde el principio en contra del encierro general. Porque si tú en oración crees que es lo que Dios te mandó a hacer, está bien, síguele. Pero si nada más lo estás haciendo porque crees que es lo más seguro y estás dejando de cumplir con tu propósito, ya te me fuiste por las tortas. Regresamos al tema. Es increíble que a pesar de esto Dios continúa con él. A pesar de que hemos dudado, Dios continúa con nosotros. Pero luego viene y le anuncia después de 80 años que tendría un hijo, Génesis capítulo del 5 al 6. Y él llegó a dudar porque parecía imposible. Y en vez de obedecer, decide echarle una mano al Señor. Y se mete con Agar, su sierva, porque en ese entonces las leyes del antiguo cercano oriente, del Medio Oriente, establecían que los hijos de los siervos pertenecían a los amos. Entonces yo imagino a Abraham diciéndole al Señor, Señor, ya tengo más de 80 años, me prometiste un hijo, te creí durante años, pero como no llega y es imposible, te quiero dar una buena noticia. No te preocupes, ya no tienes que hacer el milagro. Mira, se me ocurrió una idea, me voy a meter con Agar, tendremos un hijo y asunto arreglado. Y no imagino a Dios allá arriba diciendo, y qué buena onda, Abraham, me aliviaste del problema porque no sabía cómo le iba a hacer contigo. Felicidades, qué inteligente eres. Mi hermano lo único que provocó eso fue pleito en su casa y pleito en la historia de la humanidad, porque de el hijo de esa relación fuera de la voluntad de Dios nace Ismael, de donde vienen todos los musulmanes y los pueblos árabes, y del hijo de la promesa que vino años después nace Isaac, de donde desciende el pueblo de Israel. Una guerra de siglos gracias a que el padre de la fe en un punto de su vida no le creyó a Dios y en vez de esperar le quiso echar la mano al Señor. Lo cual nos enseña, dicho sea de paso, que Dios no necesita gente que le eche la mano. Dios necesita gente que lo obedezca. Dios no necesita justificaciones y pretextos. Mira, Señor, tu palabra dice que no me unen yugo desigual. Pero mira, como en la iglesia no hay, pues no te preocupes. Ya vi un mundanote, ¿verdad? Que tiene un buen corazón y yo lo voy a convertir. Y Dios no está allá arriba diciendo, ay, gracias, hija, me aliviaste el problema, ¿verdad? Bueno, tu palabra me manda a estar con mi familia y tener tiempo, pero como hay tanta chamba, Señor, pues voy a descuidar un poquito, pero no te preocupes. Mira, Señor, de esto que había destinado para ti, pues voy a tomar porque hay algunas cosas que tengo que cubrir, pero no te preocupes, ya no me tienes que proveer, ya encontré cómo arreglar mi presupuesto. Mira, Señor, pues tu palabra dice que no nos dejemos de congregar, pero no te preocupes, mira, yo aquí a través de Facebook ya me la llevo todas las semanas, ya no necesito congregarme y ya te solucioné el problema. Mi hermano, no hay justificación para la desobediencia. La desobediencia es falta de fe. Punto. Abraham duda, peca, Dios se presenta a él. En Génesis capítulo 17, versículo 1, no lo excluye, no lo aparta, vuelve a hablar a su vida y le da a pesar de su incredulidad. Qué increíble que estemos hablando de la incredulidad del padre de la fe. Y Dios le dice que era Abraham de 99 años
Y Jehová le dijo, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y entre ti, y te multiplicaré en gran manera. Hermano, no importa cuántas veces llegaste a dudar, tu fe se ha tambaleado, hoy Dios está presentando delante de ti diciendo simplemente camina recto. Créeme. Y aun cuando nuestras decisiones han torcido los caminos, Proverbios 3 del 5 al 7 promete que si dejamos de apoyarnos en nuestra propia prudencia y sabiduría y lo reconocemos a Él en todos nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. En el capítulo 21 de Génesis nace Isaac. Abraham dudó, pero nunca se apartó del Señor. Y el Señor nunca se apartó de él. ¿Has dudado? No permites que la duda te atormente, que te lleve a autojuzgarte, a condenarte, pero tampoco permitas que te aparte del Señor. Es cuando más que nunca te tienes que acercar a Él. Como algún día lo vimos, la fe, esa confianza en Dios, solamente vendrá a través de nuestra comunión con Dios. David decía, en ti confiarán, Salmo capítulo 9, versículo 10, los que conocen tu nombre. La fe, según Gálatas 5:22, es fruto del Espíritu, y Romanos 10:17 dice que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De modo que es fruto del Espíritu producido por medio de la palabra a través de nuestra comunión con Dios. Entonces conocemos a Dios y somos capaces de creerle a Dios. Concluyo diciéndote que tú no puedes confiar en quien no conoces. Tú no puedes confiar en quien no conoces. Les he puesto este ejemplo, que ya muchos se lo saben, pero lo repito porque me fascina cómo ilustra esto. Y con esto terminamos. Si tú estás casada, casado, y tu esposo terminando este mensaje te dijera, mi amor, nos regresamos al día que le conociste. Se presenta delante de ti, no tienes idea quién es, nunca le has visto, es la primera vez que lo ves. Y te dice, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Soy el hombre de tu vida, el futuro padre de tus hijos, tu marido, con quien pasarás el resto de tus años. Tengo una sorpresa para ti, la vas a pasar increíble, pero como es sorpresa, tú no puedes ver. Te voy a vendar los ojos y te voy a echar a la cajuela, pero no te preocupes, todo va a estar de maravilla. ¿Cuántas de ustedes se hubieran dejado? La respuesta es ninguna. Hoy, terminando el estudio, te hace la misma propuesta, te dice, mi amor, tengo una sorpresa para ti, no te preocupes, todo va a estar bien, pero como es sorpresa, te tengo que vendar los ojos. Vamos al auto. A diferencia de antes, pues ya no cabes en la cajuela, pero en la parte del frente está bien, solamente no te quites la venda. ¿Cuántas de ustedes se dejarían? No falta la que dice, antes sí, ahora no, ¿verdad? Pero regularmente la mayoría dice, antes no, ahora sí. ¿Qué cambió? Si es la misma propuesta hecha por la misma persona. La diferencia es que ahora conoces a esa persona, sabes quién es y puedes confiar tu vida en sus manos. ¿Cómo llegaste a confiar en esa persona? A través de conocerla y pasar tiempo con ella. Lo mismo es con Dios. La iglesia, que es la novia de Cristo, pasará toda la vida rechazando la propuesta del novio. No va a confiar en el novio hasta que no aprenda a conocer al novio, pasando tiempo con el novio. Sigue perdiendo tiempo viendo todo el día Netflix y Disney y más, yendo únicamente el domingo a la iglesia. Nunca confiarás en Dios. Quizás seas salvo, pero tu vida será mediocre. Vivirás la tragedia de Nazaret, donde Jesús no hizo muchos milagros por causa de su incredulidad. Y no es que no creían que Él existía, es que no le creyeron a Él. Hay mucha gente que no está viviendo la vida que Dios tiene para ellos porque son tan apáticos que no conocen a Dios. Y al no conocer a Dios no pueden confiar en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas, a través de una relación con Él, en comunión con Él, en oración y en su palabra, aprender a conocerle. Solamente entonces sabrás quién es Él y podrás cerrar tus ojos y decirle, Señor, a donde quieras, vamos, porque sé quién eres, confío en ti. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Señor, si estamos escuchando este mensaje y nunca hemos puesto nuestra confianza en ti como Señor y Salvador y habemos creído que eran nuestras obras, hoy nos arrepentimos, Señor, de nuestra falsa autosuficiencia, de nuestro orgullo, soberbia y arrogancia, y te reconocemos como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Perdónanos por nuestros pecados. Jesús, creemos en ti, en tu vida, muerte y resurrección, y te pedimos que así como cambiaste la historia en dos, dile, hoy cambia mi historia. Ven a reinar a mi vida. Sé mi Padre, mi Dios, mi amigo, mi Señor, mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido que con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario me limpies de todos ellos.
quiero ser salvo por medio de la fe. Señor, si yo he hecho esta decisión y mi fe se ha tambaleado como Juan Bautista, quiero decirte que pase lo que pase, nunca me apartaré de ti. Señor, hoy estoy delante de ti diciendo, Padre, respóndeme. Señor, guíame, dime qué quieres que haga, fortaléceme, dame tu gracia. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo acompañe a cada persona que se está tambaleando en este momento, que tú les abraces, les fortalezcas, Señor, que tú les hagas saber que estás con ellos, que tú les guíes, que tú les muestres qué hacer y que como oró Jesús por sus discípulos, yo hoy oro por tu iglesia, que no falte su fe en tiempos difíciles, que aun cuando su barca se esté hundiendo y las olas, Señor, se metan a su barca y parezca que tú estás dormido, que no se avienten al mar, Señor, que no pierdan las ganas de vivir, que no abandonen la esperanza, que con todo y su incredulidad, esa poca fe que aún queda les lleve a clamar a ti, Señor, a decirte, Señor, ¿dónde estás? Señor, respóndeme. Señor, haz algo. Que la tormenta no los aparte de ti, que la tormenta los haga acercarse a ti, Señor, y que su fe crezca a través de lo que tú harás. Señor, reconocemos que a veces nuestra fe disminuye por nuestra poca comunión contigo, porque no te conocemos, porque no sabemos quién eres y porque es imposible confiar en quien no conocemos. De ahí que concluimos este mensaje diciéndote, Señor, que queremos conocerte, que hoy comprendemos por qué Jesús dijo que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Dile, Dios, quiero conocerte cada día más, te necesito y ya no quiero vivir apartado de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, avisos rapidísimo. Número 1, la serie de la semana, que trata la vida de José y de Daniel, dos de los personajes del Antiguo Testamento más impactantes, de forma 100% práctica. Se llaman José el Soñador y Daniel y sus compadres. Perdón por el título y que no sea tan espiritual, pero la compartí con jóvenes. Aunque los principios son bien útiles para todos, jóvenes y adultos, se las recomiendo muchísimo. Como ya lo saben, está disponible para descarga digital a través de un link que les envío a su correo en audioconferencia. Estas dos series no las tengo en video, las grabé hace muchos años. Ahí está, al finalizar este mensaje, en la publicación viene el link que los envía a la publicación, o le dan para abajo en la página de Facebook de un servidor y ahí la van a encontrar. El que no pueda cubrir el costo, que es sugerido y opcional, simplemente hágamelo saber y yo le envío de todas formas el link para descarga. El que lo pueda cubrir, ahí están las indicaciones. Y el que lo quiera cubrir, pero el que lo puede, pero no quiere, también te las regalo. Y ya que el Señor trate con tu macanés. Aleluya. El otro aviso es que nos vemos el domingo en Vida Nueva para el Mundo MTP, que estará el pastor Joshi en el primer servicio, un servidor en el segundo y tercero. Veremos la segunda parte de la serie, del tema de la vacuna. Dentro de la serie SARS-CoV-2, la otra pandemia, comenzamos a hablar de nuestra vacuna, que es la sangre de Cristo y su efecto en nuestras vidas. El título será La vacuna, la inmunidad divina. Estará buenísimo, no se lo pierdan en línea. Transmitiremos en vivo desde esta misma página a las 11 de la mañana. No sé si el servicio completo o si no la conferencia por ahí de las 11:30 de la mañana. No se lo pierdan. Y si quieren asistir, los esperamos. Les recordamos que ya tenemos clases para niños de 6 años en adelante y los menores pueden estar con sus padres. Continuamos siguiendo todos los protocolos oficiales y los jóvenes tienen este fin de semana su congreso, su conferencia, porque ahora sí le llaman, ya ven que son los jóvenes bien sofisticados y cuál es el término, innovadores, etcétera. Entonces ya no se dice congreso, se dice conferencia. Los chavorrucos nos confundimos, ¿verdad? Algunos dicen, ¿y a qué hora es la conferencia? Piensan que es una. Así le llaman, pero realmente es todo el fin de semana de congreso. Tienen invitados especiales, talleres, etcétera, y más información está en una página de Facebook que ellos crearon que se llama Trascendente, o en las redes oficiales de Vida Nueva para el Mundo. Ahí está toda la información de horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es totalmente gratuita y en línea. Y bueno, creo que son todos los avisos. Ahorita juega Cruz Azul Pumas, no sé ni a quién irle. Lo mejor que podría pasar es que un tipo de arrebatamiento se los llevara a todos ellos, que la cancha se los tragara a todos, sabrá Dios, ¿verdad?
Es como el diablo jugando contra los demonios, a ver quién gana. Que Dios los bendiga, mis hermanos, pasen bonita noche, estamos despedidos, nos vemos el domingo y la próxima semana no se pierdan el mensaje especial el miércoles a las 8 de la noche, honremos a María. Si quieres invitar a alguien, prometo que lo compartiremos con mucho respeto para que tengas la libertad y la confianza de decirle: te invito a los tamales, vecina, vente a mi casa, amiga, te invito a los tacos, compadre, pero échate conmigo esta conferencia, se va a poner bueno. Que Dios los bendiga, estamos despedidos.